Diego, ya llevan más de casi 20 años. Creo que este año se cumplen 20 años desde que se fundó el movimiento Me Too. Desde luego que tuvo mucha más reconocimiento mundial, digamos como en el 2015, 2016, ya 10 años atrás. Después de 20 años de la fundación del movimiento, ¿cuál cree usted que es el legado y cuál es la historia de este movimiento? Pues yo creo que tiene un legado importante en relación a que se escucharon ciertas voces que era necesario haber escuchado como que en lugares de trabajo había acoso laboral, acoso sexual, acoso de diferentes índoles, de diferente índole hacia las mujeres, pero también abrió otras puertas que son, que son peligrosas y que es lo que se pretende hablar como en este podcast, en este episodio. Claro, claro. Es todos los movimientos sociales pues tienen reacciones y por eso pregunto no solo la historia, sino también el legado del movimiento que ha pasado. Después de tanto tiempo podemos empezar a evaluar qué es lo qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cuál es la evolución de esto. Entonces, venga, le cuento acá rápidamente para tener algo de la historia, ¿no? La frase Me Too fue originalmente usada en el contexto de las redes sociales alrededor del año 2006 en MySpace como una frase para sobrevivientes de asalto sexual y con la activista Tarana Burke. Entonces sí, ya 20 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué video es un anecdotario sobre la esquina más visajosa del norte de Bogotá, donde Pedro Rangel y Diego González los adentrarán en el fascinante universo de la porno miseria? Comencemos. ¿Se puede separar a la persona de la obra? Yo creería que sí, pero bueno, pues la verdad es una decisión personal, ¿no? O sea, si realmente Claro, usted cuando ve la obra de, no sé, de Picasso, en lugar de ver la obra, usted lo piensa en ella, es de lo un que, bofetón. exacto, ve un bofetón a una mujer o algo así, pues no la vea, para que se amarga, ¿no? Pero pues si usted es capaz de olvidarse de ese aspecto del creador, entonces yo creo que sí, o sea, miremos nada más la tierra, ¿verdad? Si hay un creador, si hay un Dios, pues cuántos no nos hemos separado del creador y disfrutamos la obra, ¿no? Entonces, porque pues no sé, a mí eso de que haya matado a toda esta cantidad de gentes en las plagas y que haya decidido no voy a acabar con la humanidad y solo queda Moisés, ¿no? ¿Cuál era el que quedó? Noé en su No, arca, bueno, voy a agarrar esta parranda de pendejos, pues no sé, de de lujuriosos. lujurioso, me toca separar eso de la obra de Dios a veces, ¿no? Oiga, y bueno, listo. Pero usted sí puede ver, ¿usted canceló a Weinstein? Pues la verdad no en ese ¿O lo sentido. canceló? O sea, va a dejar Él es, usted de ver, no sé, ¿qué películas va a dejar usted de ver? Va a dejar de usted ver Kill Bill si la quiere ver de nuevo. Sí, o sea, va a dejar de ver, creo que todas las de Tarantino las produjo Weinstein. Sí, entonces no estoy seguro si La Matriz también la produjo Weinstein. O sea, hay una cantidad, Seven. Seven, o sea, hay una cantidad de películas que produjo él, para bien o para mal, las produjo él. Y además no es solo él, pues en una película, por ejemplo, en las de Tarantino, pues está también Quentin Tarantino. O sea, todo un equipo de trabajo. Entonces, no sé si es tan claro, ¿no? O sea, no es el único que hace la obra, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Porque como la gente que tiende a asociar todo con todo, Sí, entonces, pero caer en eso, esos son como derivas del tema principal, pero caer en esa cancelación así tan de todo, cuando todos hemos cometido tantos errores en la vida, o sea, usted lo pueden cancelar porque en algún momento le habrá contestado mal a su mamá. claro. Sí me hago entender, o sea, no somos inocentes tal vez no hayamos cometido ese tipo de cosas, pero no somos santos. Pues ahí está Sí, también en el sentido puritano de eso de que la gente solamente es blanca o negra y no, y resulta que tenemos un montón de cosas. Pero obviamente no yo quiero comenzar esto como diciendo que, digamos, lo que hizo Weinstein y lo que hace muchísima gente de violar y todo esto es absolutamente reprobable y debe ser condenado y así como lo hicieron con él, de que se pague sus cosas en la cárcel.
y si se tiene que pudrir en la cárcel, pues, lo tendrá que hacer. Es así, lo está pagando con la ley, para eso es la ley. Pero bueno, ya, y que todas estas acciones, sea golpear a una mujer o tal cosa, deben ser condenadas. Sí, pero vamos a hablar también de una serie de repercusiones que ha traído esto y que se me hacen un poco peligrosas para el Estado de Derecho. Claro, con respecto a lo que usted menciona de que todos hemos cometido errores, de nuevo, ahí está pues ese mensaje cristiano, yo que no soy cristiano, pero pues el de si eres libre de pecado, tira la primera piedra, ¿verdad? Y son cosas que se nos olvidan. Yo no sé, mucha gente que sí se cree cristiano, que sí se cree que Lanzan muchas piedras. Sí, lanzan muchas piedras. Entonces, obviamente, uno no espera que las personas sean perfectas e incluso lanzar la piedra es algo que, o no lanzar la piedra es algo que hay que aprender. Pues al final el único, pues de acuerdo a esa religión, pues el único perfecto es Dios y Cristo, que es el mismo, ¿verdad? Entonces, pero la idea sí es aspirar a eso, ¿no? Entonces aspirar a ver cuándo se puede perdonar a las personas. Y el proceso de perdón no es fácil. Si fuera fácil, pues no habría necesidad de haber creado una religión basada en eso, ¿sí? Simplemente diría, no, pues esto es lo que hacemos los humanos, ¿sí? Sería como respirar, o sea, no hay nadie que le diga, o sea, no es que en nuestra religión respiramos, ¿sí? O sea, pues es algo simplemente que hacemos. Es difícil, claro que es difícil, pero pues a veces tiene beneficios. Entonces lo que usted dice, sí, hay que buscar alguna justicia, hay que buscar que no se repitan estos casos o evitar el sufrimiento de la gente cuando es innecesario. Pero lo que usted dice, hay unas repercusiones de las que usted quiere hablar, ¿verdad? Sí, pero entonces primero le quiero mostrar algo. No funcionó. No funcionó. La inteligencia artificial ya funcionó esta vez. Ya no está funcionando. No quiere funcionar. Se niega después de que la usamos se en un par de ¿Cómo es que se llamaba esta? La vamos a llamar de ahora en adelante Pichurria. Pichurria, la llamábamos Chari, y ahora va a ser Pichurria por no participar. Vamos a ver si funciona esta Pichurria. Vamos a ver. El Scratch nació como una forma de denuncia pública cuando la justicia parecía insuficiente o inexistente. El término surgió en la Argentina de los años 90, impulsado por organizaciones de derechos humanos que señalaban públicamente a represores de la última dictadura militar que seguían viviendo con normalidad, pese a no haber sido condenados. La idea era simple. Si no había castigo judicial, habría condena social. Con el tiempo, el Scratch salió de las calles y migró a Internet, donde hoy puede convertirse en una avalancha digital capaz de destruir reputaciones en cuestión de horas. El problema es que el Scratch moderno ya no siempre distingue entre denuncia, venganza, rumor o espectáculo. Las redes sociales transformaron la indignación en un producto viral. Acusaciones sin contexto, juicios instantáneos y castigos colectivos ejecutados por multitudes digitales. El riesgo aparece cuando la lógica moral sustituye al debido proceso y la presunción de inocencia. En teoría, el Scratch busca visibilizar abusos. En la práctica, también puede convertirse en linchamiento público, desinformación o una forma de justicia emocional donde basta una captura de pantalla para condenar a alguien frente a miles de personas. Gracias, Pichurria. Entonces, bueno, el Scratch es una práctica, como lo decía la inteligencia, es que una figura o una persona que ha cometido actos deleznables era acosado por personas civiles que le decían prácticamente no vas a poder vivir en sociedad porque eres un asesino o un secuaz de la dictadura o un asesino de la dictadura, un instrumento de la dictadura. Lo que pasó con eso es que se tomó para hacer también juicios y hacer como una especie de manifestación de bullying a todas las personas en las redes, pero también fuera de las redes. Entonces esto es peligrosísimo porque es un juicio paralelo, es un juicio civil que le pueden hacer a cualquier persona la vida imposible. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted no conocía mucho esta figura? No sabía el término de scratching, usted me lo comentó el otro día, pero pues entiendo la idea y creo que es una práctica humana que siempre ha estado. O sea, en sociedades más pequeñas muchas veces no había juicios o incluso piense en la vida en su barrio, ¿verdad? O la vida en su familia extendida de pronto. Entonces usted de pronto escucha la historia de tal persona hizo tal, ¿sí? En el barrio tal. Ah, no, y usted ya por eso le tiene como... no quiere estar cerca de esa persona o quiere alejarse, ¿sí? Entonces ese tipo de juicios informales me parece que siempre han estado, pero creo que a medida que la sociedad ha crecido y ha evolucionado, precisamente nos hemos dado cuenta de los problemas que hay con esos juicios. ¿Qué tal si el juicio es equivocado?
con esa mirada está bien. No, no, no está bien. Estoy diciendo que es un proceso evolutivo en el que creo que es natural que eso pase, pero lo que estoy diciendo es que ha habido una evolución a que nos demos cuenta que cuando hacemos estos juicios rápidos hay consecuencias, ¿no? Y a veces el juicio estará bien, ¿sí? A veces sí, de hecho la persona hizo una cuestión mal o lo que sea, pero a veces puede que el juicio esté mal. Y de hecho creo que se devuelve a la idea del mensaje de Cristo, sin ponerme acá muy cristiano, a menos que quieran que esto se vuelva un podcast cristiano. Sí. Nos cuentan y si hay mercado, yo ya me parezco a Cristo viejo, entonces acabo de hacer su guía espiritual o lo que sea, si eso nos trae vistas, pero creo que viene también el mensaje de Cristo, lo que acabamos de decir, si no bote la primera, si, a menos que esté libre de pecado, no bote la primera piedra, ¿verdad? Claro. Entonces, y pues él lo dice pues porque era una práctica de justicia antes de que estuviera el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces me parece que hay una evolución, pero a veces se nos olvidan esos mensajes. Y es algo que está muy engranado en la tribalidad de los humanos. Entonces es algo que tenemos que constantemente acordarnos, que si escuchamos que fulanito hizo tal, pues bueno, veamos, hay un juicio, ¿sí? O le creemos a la persona que nos dijo, o qué hacemos, ¿no? Pero pues no ponernos a lanzar la primera piedra o a maltratar a la gente, ¿no? Sí, porque es que esto es que todo parte, digamos, de conocer la historia. Es que son cosas que están bien yo creo que están bien cuando la figura es un poderoso. Es como una caricatura cuando usted la hace y se la hace a un poderoso, Ya. a un presidente. Esa crítica al Estado, porque él tiene el poder. Y Ya. está bien representarlo, ridiculizarlo, ponerlo, humanizarlo, bajarlo. Pero cuando es una persona del común y se le hace un juicio paralelo, es peligrosísimo y además doloroso. Por eso hemos creado las instituciones, de hecho. ¿Sí? Porque es que usted lo puede ver así como, se lo están haciendo a Weinstein. Sí, claro, es una figura poderosa, no sé qué, está perfecto. Está perfecto. Él tiene todos los instrumentos para defenderse, es un mastodonte. Pero yo se la cambio. Podemos hacer un juicio paralelo a cientos de mujeres en Salem. Ya. Y crearle la reputación de que son putas, o de que son brujas, o de que son tal. ¿Sí? Entonces, ahí ya no. Ya. Sí, porque sí necesitamos un Estado que nos defienda y que no sea cualquiera el que nos bote al caldero. Claro. La Inquisición. Claro. Sí, hay un libro interesante que ya he hablado mucho de él, mucho de él, que se llama La Hoguera de las Vanidades. No, perdón, La Hoguera de los Inocentes de Eugenio Fuentes. Y él nombra todas como los diferentes tipos de inquisiciones que ha habido y cómo han ingresado en un sinnúmero de novelas o cómo han sido retratadas. Y en todas es ese peligro, en todas sale ese peligro de la acusación de la mirada del otro sobre uno. Aquí traigo, bueno, como dos cosas. ¿Usted se vio esa película de este tipo que hizo de El silencio de los inocentes, Hannibal, pero en la serie? La película del que hizo Hannibal. Sí, que es como un sueco, me parece. No la he visto. Yo lo tengo ahí. Bueno, pero también esa película surge de un niño o una niña que ve a un señor, se queda mirando, el señor tiene una serie de actitudes y de un momento a otro corre el rumor de que el señor tuvo actos inapropiados con este niño. Ya. Y entonces las repercusiones que eso trae sobre él, cómo se le acaba la vida, para que el niño después de unos análisis y tal cosa, se dé cuenta que todo ha sido una memoria superpuesta. Ya. Bueno, hay que buscar definitivamente el título de esta película. Por cierto, los juicios de Salem, tristemente fueron juicios patrocinados pues por el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces es algo que incluso los poderosos se metieron ahí, que el supuesto Estado que tiene que proteger a la gente los patrocinó. Pero yo creo que usted sí debe tener algún ejemplo. La letra escarlata. La letra escarlata. Usted sí debe tener algún ejemplo de casos de vida real, ¿no? Como que nos pueda contar con este fenómeno. Digamos, hay un podcast que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. Okay. Y este podcast retrata
la situación es esta. Es un muchacho que es un punkero y es como de estas personas que están en la calle mostrando su música, repartiendo volantes, de los que se suben a los buses y bueno, tal. Pero entonces también está toda esta cosa que vemos y de la que estamos influenciados todos, que es el miedo a o los mitos urbanos. Entonces a este hombre le cae el mito urbano de que entrega papeles con sustancias que duermen a las mujeres como para después abusarlas. Entonces, una de estas muchachas en un autobús, al recibir el papel, se siente ya como Drogada. no sé, como drogada. Como drogada, le dice a una señora que la acompañe, que no la deje sola, la llevan a un hospital, no sé qué tal. El caso es que se riega esto como una bola de nieve y a este muchacho termina acosado, lo suben a redes, dicen que lo ubican, no sé qué, y este muchacho termina suicidándose. Ya. Entonces, pero después, obviamente, con todo esto, en el médico de esta muchacha, cuando le hacen las pruebas de sangre, determinan que nunca ocurrió nada de esto, que no tenía un químico en su sangre, que no le intentaron hacer nada, simplemente hubo Psicosis. sí, como una psicosis. Entonces, esos son como los riesgos y cómo un sinnúmero de personas se reúnen alrededor de algo que no conocen y juzgan a una persona, le hacen bullying, lo destruyen. Además, a una persona que sufría depresiones y tenía problemas psicológicos. Porque Ya. pues, todas las personas somos diferentes. Entonces, uno puede sufrir tener una de esas dificultades y por ahí terminan a uno matándolo. Ya. ¿Y este O caso, haciendo que este caso se presenta en México o en Argentina. en Argentina? Buenos, En sí, Argentina, ya. en Bueno, pues si Argentina. quieren escuchar el caso completo, entonces está el podcast La muerte del dios, ¿cómo es? Está un músico de Botellita de Jerez, de un grupo mexicano también, que le lanzan esta acusación. ¿Y eso, el Él, podcast presenta casos de este tipo, el podcast que había mencionado, Diego? no, O solo fue esa no, historia? claro, es esa historia llevada creo que en 8 capítulos. Ah, ok, el podcast es solo esa historia, ya. Solo esa historia, 8 capítulos desglosando lo que pasó y judicialmente cómo, digamos, los peligros del scratch, si es civilizado, si tal cosa, tal. Y tiene unas cosas súper interesantes porque es, además, digamos, porque es esa lucha contra esa herramienta que utiliza el feminismo para vista con la que da su opinión sobre esa herramienta es una mujer. Ya. Entonces, es muy interesante porque no es un hombre poniendo ahí la voz ni nada, que es el juego, que es lo chévere, que escuchemos todas las voces, cómo se mezclan y no por yo tener un género, defenderlo así como no, como soy hombre, los hombres, no. No, acá lo que yo quiero dejar claro es que todos somos iguales, pero que se debería defender lo que nos defiende, nuestras herramientas legales. Ya. Sí, porque si alguien se levanta contra usted, pero usted no, o sea, si una mujer, en este caso, se levanta con usted y dice, Pedro Andrés, hizo esto y esto y esto conmigo en su casa, tal día que fui, no sé qué, tal cosa, en este momento usted no tiene forma de defenderse ante eso. Claro, pero sí, es que es una cuestión bien complicada. Nosotros nos imaginamos que el sistema judicial está bien hecho, ¿no? Entonces, que lo que está bien usualmente se castiga y lo que está mal usualmente no. Al contrario, lo que está bien no se castiga y lo que está mal usualmente sí. Pero el sistema judicial es una cuestión evolutiva también, porque el mismo caso, o sea, el argumento que le dirían a estas mujeres es que en el mismo caso en el que una mujer hubiera dicho hace 20 años, es que Pedro Andrés hizo tal cosa, entonces de pronto va a la estación de policía que se escucha, ¿no? Se escucha que entonces, no, entonces tiene que hacerse, yo no sé si usted se acuerda de esto, hace como 20 años era así, que hubo un escándalo también en respecto en Colombia. Entonces, que iban a la estación de policía y entonces, en la estación de policía, entonces toca hacerle la prueba para ver si sí fue asaltada. Y era como lo que decían una segunda violación, porque entonces tenían que ver que sí, pues que sí haya pruebas de entrada forzosa y todo esto. Entonces, claro, y entonces, ¿cómo se hace la prueba? entonces, bueno, y ahí está la cuestión, porque entonces también está la cosa que muchas mujeres, bueno, y ese era el escándalo del que hablaban hace 20 años, tenían miedo de ir a denunciar y además tenían que denunciar inmediatamente, que es otra cuestión que si usted acaba de sufrir algo traumático en ese mismo momento, pues de pronto usted no puede, simplemente no le da la cabeza de pensar, es que tengo que ir a denunciar lo que pasó, sí. Entonces la cuestión es esa, ¿cómo hacemos para que esto evolucione hacia el camino correcto, ¿no? En el que van a haber situaciones en las que quizá no hay pruebas contundentes, pero sí pasaron cosas, ¿sí?
Entonces, o sea, ¿cómo hacer para que la balanza esté en el lugar, ¿no? Y no sea ni que, no, ya la acusó, entonces él tiene que ser culpable y le vamos a hacer un juicio público y que tampoco sea, no, pues es que no hay pruebas, entonces tenemos que perdonarlo. Entonces, yo lo que creo es que primero lo que sí, o las lecciones que podemos aprender es que si hay la acusación, hay que escuchar la acusación, pero no hay que saltar al juicio público. Sino esperar a que haya un proceso, ¿sí? Y que si hubiera pasado eso en el caso de esta muchacha, de la historia que usted cuenta, se le cree, si dice, no, esta muchacha está enferma, pues hay que creerle, pero lo que usted dice, en lugar de inmediatamente atacar al muchacho, simplemente pues esperar los resultados, y si hay que arrestarlo en el momento, pues se arresta porque lo que sea, ¿sí? Pero también tiene que haber un mecanismo de que si se arrestó a la persona, la gente no salte una vez a concluir, es que lo arrestaron, tiene que ser que fue culpable, ¿no? Que es lo que Claro, muchas veces pasa. es que esa es la cosa de los linchamientos. Sí. Sí, es una cuestión bien complicada, ¿no? Hay un artículo, una crónica, que no me recuerdo cómo se llama, creo que Préndeles Fuego, algo así, ahorita no lo recuerdo bien. Pero es como una metáfora del linchamiento, y es como un grupo de personas se va reuniendo alrededor de tres mecánicos, pero que en ese pueblo han dicho que esos mecánicos se roban a las mujeres o los niños, y los niños aparecen muertos o violados o no sé qué. Y entonces a raíz se van reuniendo, y estos tres tipos se ven cercados, se van y se meten a una iglesia, llegan a la iglesia la policía y se los llevan. Y los tipos le dicen, no, nosotros estamos aquí haciendo tal cosa, y en el pueblo baja la marea un poco, pero de un momento a otro alguien comienza otra vez a decir cosas, y van a la comisaría y le dicen, entréguenos a los tres ladrones, o a los tres, ya ni siquiera eran mecánicos, sino a estos tres delincuentes, y nosotros no prendemos fuego a la comisaría. Era todo el pueblo enardecido. Ya. Sacan a los tres tipos, llegan las televisoras, tal, pasa el helicóptero, tal cosa, y estos tres tipos, alguien le da la idea de, bueno, vamos a dar una lección a todos estos violadores y tal cosa en este momento, y los rocian de gasolina y les prenden fuego en vivo y en directo. Y dicen, reconocidos por sus familias en vivo y en directo. Sí, decían, no, pues si este es tal, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está pasando esto? Y se dirigen al lugar. Obviamente cuando llegaron al lugar, pues ya estaban achicharrados. Uh-huh. Pero ese es el mismo juicio que se hace sin ninguna prueba en Garrett. Sí, es el mismo juicio, es una metáfora simplemente. Sí, es una metáfora. De nuevo, es un problema bien complicado, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera pensamos en el problema de una manera realista, porque nosotros lo vemos desde un punto de vista muy como intelectual. Nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo justo? Y queremos que la sociedad sea justa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero en la práctica, las sociedades humanas son más como las describe Maquiavelo, en el sentido que Maquiavelo piensa que no es que la humanidad esté tratando de lograr una sociedad justa, sino que lo que pasa es que siempre hay poderes luchando unos con los otros, y que de hecho es como no hay manera de prevenir esto, ¿sí? Porque el que logre tener el mayor poder simplemente va a hacer su ley, digamos, y después eventualmente va a salir otro que lo va a retar. Entonces creo que eso es lo que se ve en este caso con el movimiento Me Too, que definitivamente los hombres, en el punto de vista judicial, teníamos, no sé si todavía lo tengamos, pero teníamos más poder y más creencia que las mujeres, ¿sí? Entonces se nos daba más como el beneficio de la duda. Y entonces lo que pasa es que pues cierto grupo de mujeres dicen, pues nos toca tomarnos el poder por nuestras manos, y lo único que tenemos es esta herramienta, empezar a denunciar y armar bombo en las redes sociales. Sale el movimiento Me Too, pero entonces lo que pasa es que el balance de poder cambia, ¿verdad? Y entonces de nuevo el que tiene más poder, pues muchas veces empieza a abusar, ¿sí? Así no sea la intención inicial, que es lo que pasa en este caso. Entonces seguramente habrá alguien que diga, no, pues yo acá, obviamente, quizá no la mayoría, no se dice que la mayoría, pero sí habrá alguna que habrá dicho, yo acá puedo decir esto para vengarme, o para sacar algún provecho, ¿sí? O para arreglar en un juicio extrajudicial, ¿verdad? Sí. Y entonces se empieza a usar de ese tipo de poder, creo yo. Sí, y ahora pues, ahora que el poder de pronto se va hacia ese lado, entonces viene
de nuevo, El péndulo. exacto, vienen de nuevo los hombres y dicen, ah, no, entonces tenemos que recobrar nuestro poder, tal. Sí, y es un proceso así, y especialmente yo creo que con guerras así de sexo, como la del sexo en el que son grupos tan grandes, sí, o sea, la mitad de la humanidad, hombre, la mitad de la humanidad, mujer. Yo creo que no es fácil lograr algo que sea, entre comillas, justo. Porque de nuevo, usted puede que haga el movimiento Me Too con toda la honestidad de realmente traerle justicia a las mujeres, pero es que hay muchísimas mujeres, va a haber alguna que se va a aprovechar. Sí, que si les dan ese poder de decir con solo denunciar, usted puede hacer hacerle la vida, destrozarle la vida a alguien. Entre todas las mujeres que hay, va a haber una que diga, pues hagámosle, sí. El tipo de pronto no me Sí. hizo nada, o de pronto yo le hice queriendo, pero hagámosle porque este tipo tiene plata y, sí, y con eso se me arregla la vida. Yo creo Sí, que hay que ser muy crítico con esto. Muy crítico, ser más afilado en las cosas y no, es que yo no me afiliaría a algo que me diga es que las mujeres son el enemigo. no, no, pero Yo no me afiliaría con algo así. no, O pero sea, sí, esa sí cosa hay como mucha gente de, que lo hace, pero sí, claro, o sea, sí, para mí la cuestión es como, no es como, porque es hombre, tengo que congeniar con él o hallarle la razón. No, al contrario, o sea, ni siquiera al no, contrario, tengo que simplemente, escucharlo y analizar y, oiga, esto no me parece, ese tipo tiene unas actitudes así y tal cosa y me puede caer hasta mal como persona y tal, pero eso no le da para yo mandarlo a la cárcel y a una sí, mujer tampoco. sí, 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 entonces, pero si vemos que no, es que, y que si nos podemos aprovechar de esto ahí ya está mal. sí, Ahí ya está mal. Hay un sinnúmero de, 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 de casos así como la mujer británica que acusó al novio de golpearla y después dijo que no, que realmente ella se había hecho daño con un martillo. mm, Obviamente con esto no estoy diciendo, no, estoy totalmente en contra de ese tipo de violencia, claro, pero lo que sí quiero subrayar es como que hay unos casos y que en ningún caso debe haber una acusación falsa. claro, Es a eso y que todo necesita, usted ahorita hablaba del proceso, es que el proceso debe ser tal, claro, eso se llama el debido proceso, que sí, es presentar la carga de la prueba, tal, todo ese orden no se puede perder porque entonces volvemos a quedar como, ahorita que usted hablaba de las elecciones en Colombia, ayer escuchaba una cosa que decían los de la derecha se quejan mucho de que las instituciones fueron tomadas o están siendo atacadas por Gustavo Petro. ujú. Sí, ¿Qué y que instituciones? supongo que la Corte Suprema y pero entonces a lo que voy es que hace 20 años que estaba la derecha arriba y haciendo de las suyas y atacaban las instituciones y al fiscal y al procurador y al presidente de la Corte, ahí sí no pasaba nada, porque Claro, eran los enemigos de la patria. claro, Entonces ahora que se dio el pendulazo, estos hay que proteger, porque siempre la gente quiere proteger las instituciones cuando las instituciones están del otro lado. Sí, o sí, cuando las instituciones están del otro gobierno, más bien, porque las instituciones uno creería que tienen que ser neutras. claro, claro. Sí, Sí, de nuevo, eso va con el balance de poder, que simplemente son grupos tratando de llegar al poder y cuando ellos están en el poder, entonces el discurso es el que sea para defender lo que ellos hacen y cuando no están en el poder es el discurso que sea para es atacar a una los cosa, otros. Sí, es una cosa hipócrita. sí, es una cosa de Entonces, hipócritas. Es así, entonces a ¿no? lo que yo voy es no protegerlas porque es que no tienen género. Sí, 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 o sea, no, esto no es de perspectiva de géneros, es justicia. sí, es Hay que hacer justicia. justicia. ¿Cuáles cosas se han hecho para poder hacer que tengamos un poco de justicia, un mínimo de justicia? Sí. Entonces, Otra eso es. cuestión que me parece es que, por ejemplo, usted cuenta estos casos y bueno, no sé, yo nunca estaba en una situación en la que yo tenga que hacer un juicio apresurado a alguien, decir, ah, no, es que yo le escuché que tal dijo que él era un violador, entonces, pues, o sea, yo nunca estaba en una situación así, hermano, ¿no? No sé cómo Es será. brutal, es brutal. Bueno, yo conozco cosas así, uno obviamente se pone del lado de la víctima inmediatamente, o sea, es como, son cosas, unas acusaciones, o sea, si usted escucha que su vecino está siendo acusado de eso, usted inmediatamente, yo creo que por instinto uno se pone al lado de quien dice ser la víctima. Ya, Eso es por instinto, ya, sí, pero yo creo que también para eso están, volvemos perdón, me repito tanto, las instituciones que no tomen una justicia apresurada, sino que tengan el tiempo necesario para analizar todo. sí, No como sí, nosotros que uno dice, ya le dejo de hablar a este viejo no sé cuántas, que este hizo y tal cosa y después resulta, le pongo para no dejarlo como en el aire. Entonces, hay un caso en un podcast.
en el podcast de María Jimena Duzán. Y en ese podcast se juzga a una persona que había sido nombrada por Petro para irse, creo que a Emiratos Árabes Unidos. Estoy hablando de hace 3, 4 años. Ya. Y esta persona termina siendo, no, que me acosó, que me violó o que un intento de no sé qué en la casa, en su casa, no sé qué, y lo acusa una mujer. Del resto de ese podcast uno dice, ¿a dónde están las otras víctimas? Porque siempre se nombran muchas, pero solamente hay un testimonio. Solamente hay un testimonio, que está muy bien, pero habría que tener una prueba para que, si usted me lleva en vivo, para que, oiga, ¿cuáles son las pruebas? Que venga, tal cosa. Y bueno, listo. Entonces, ella, María Jimena Duzán, que es la periodista que dice, abre la puerta y dice, y en esta semana vamos a escuchar más voces de las personas que acusan a este señor de ser tal. Ya. Listo. Pasan 3 años de ese podcast y no se escucha nada. No, no pasó nada. Ya. No hubo ese especial que dijeron. Entonces uno dice, perdón, prendieron la hoguera. Sí, o sea, hacen como la simulación que ya tienen a las pruebas, pero no hay nada. Entonces, eso se me hace una falta de rigor y se me hace durísimo con la gente. Pues la cuestión es que es obviamente, pues, o por fines políticos o por vistas, o sea, ¿cuál es la motivación de decir que hay algo? Si simplemente atraer atención o algo, no se sabe, ¿no? Es que me gusta esa mirada y me gusta estar como, porque son temas que son muy difíciles de abordar porque son muy delicados. Sí, es bien delicado. Por ejemplo, con lo del Me Too, pues como dijimos, esto ya lleva 20 años, ¿no? Pero la razón por la que decidimos volver a hablar de esto, nosotros ya hemos hablado de esto un poco antes, es porque en Colombia hay como un resurgimiento del Me Too este año, ¿verdad? Con unas declaraciones, unas acusaciones a una gente en Caracol, creo que en El Tiempo, y creo que ahora es el hashtag en Colombia, yo te creo colega o algo así, en el que parece que sí había unas, estructuralmente en estos medios de comunicación sí había como mucha facilidad para personas en poder, para pues como a presionar a las periodistas, a las mujeres, no solo periodistas, pero a las mujeres que trabajan con ellos para que les dieran favores sexuales, ¿no? Entonces, ¿usted cree que, bueno, posiblemente en Colombia que esto esté pasando y que se destape esta olla podrida, es positivo, pero ¿usted cree que Colombia puede aprender algo de la experiencia del mundo, ¿no? Y hacer que en este movimiento Me Too a la colombiana no se cometan estos errores de votar a gente que quizá no es, ¿o usted cree que es inevitable que vamos a cometer los mismos errores? Totalmente. Yo creo que sí. Y sobre todo sí, es que somos como, lo malo, es que somos como una especie de copia. Ya. En donde la gente no tiende a hacerse ella misma, sino a ser, yo voy a ser el tal de esta, el defensor o no sé, la feminista de este tipo y tal. Y entonces termina representando a alguien de otro país, pero en nuestra historia. Eso no, yo creería que lo que hay que hacer es aprender de la historia, leerse bien los casos, leerse bien cuál es la lucha, para no caer en eso, pero nos volvemos como unos actores que no se leen el guión. Ya, entonces usted cree que va a pasar lo mismo y que obviamente van a coger gente que hizo cosas malas como el Harvey Weinstein colombiano, que no sé cuál será el nombre del tipo. Es este man el director de Ciro Guerra. Bueno, ese es nuestro Harvey Weinstein. Creo que hay varios, según lo que leí. Yo la verdad no estoy muy enterado. Pero ¿usted cree que también hay por lo mismo va a caer mucha gente inocente? Muchos hombres inocentes o muchas acusaciones a gente inocente. Sí, yo creo que sí. Digamos, yo me leo el artículo sobre Ciro Guerra y las acusaciones son como que estaban en una fiesta y el tipo le había echado el brazo a una pelada o que la había intentado besar y ella no había querido besarlo y tal, y que esto era como una actitud, repetitiva en él. Ya. Y esto, para mí, creo que esto son como las cosas, yo no soy ningún santo, yo soy un tipo de los 90. Entonces, cuando yo crecí y íbamos a las fiestas, uno no le pedía permiso a una pelada para darle un beso. Cuando usted invitaba a alguien al cine o a tal cosa, usted no le pedía permiso para darle un beso. Usted era de los que daba, el hocico. era 2 cucharadas de caldo y mano a la presa.
Claro, y así me casé. Así me Entonces casé. hay una diferencia cultural y seguramente si usted le pregunta a su esposa, ella no se sintió acosada, ¿no? Y ella sintió que era parte No, del proceso natural del cortejo, digamos, que era que el hombre claro, tomaba la iniciativa y hacía su movimiento. Pero también de la misma manera que le funcionó con su esposa. Seguramente también tuvo sus rechazos, habrá alguna que le claro, quitó la cara totalmente, y usted pues, bueno, ya, totalmente, no quiso, listo. muchas Ya, veces. exacto. Pues porque era, sí, Eso era era algo, eso era parte, el ritual. exacto, parte del cortejo, ¿verdad? Pero usted no cree que, bueno, que, Alguna vez escuché a un periodista de RCN que decía que eso le parecía una actitud de trogloditas. Y ¿cuál? digo, Que, eso pues de besar a las personas. ya, o sea, de ir a Y a mí besar. se me hace que eso es una actitud, ese tipo de cosas es de alguien que nunca salió. Pues Entonces lógico. el señor le dio Pero un es beso a que, la mamá en el cachete y ya, y yo no sé cómo hizo y la para, mamá le hizo el porque feo, hasta para tocarle la mano a la persona tan, o cuando usted estaba en el cine, que esto se veía en las películas, y lo de mandarle el como brazo. mandarle el brazo Ya. o intentar tocarle la mano de una forma como ese acercamiento. Y si no son esas formas, ¿cuáles son esas formas? Porque Bueno, mandar una carta y decir, oiga, ¿le puedo dar un beso? sí, bueno, y de nuevo, si usted No habla sé. con alguien de esa generación que creció, como en esa generación de su esposa, de gente o de mujeres que crecieron con nosotros, la experiencia de la mayoría habrá sido similar y la gran mayoría no habrá tenido ningún problema con esto. Y también habrá habido algunas que tendrán algún problema porque el tipo o sea, no aceptó el no, ¿sí? O sea, le Ah, intentó besar claro. y no, y el tipo de pronto siguió, insiste, ¿sí? Eso es otra Ese, cosa. ese es otro, Pero eso es otra ese es cosa. otro problema, ¿verdad? Pero es un cambio cultural, ¿verdad? O sea, que si ahora a la nueva generación le parece que esa no es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, a nosotros nos parece pues más complicado, ¿no? Tener que decir, "Oye, te quiero dar un beso, puedo hacerlo, bueno, no sé. O es lo que usted dice, ¿me puedes firmar este contrato para que sepas que si hubo, que no fue que te acosé? Consentimiento. Exacto, que si hubo consentimiento y todo esto. Pues ahora le parece raro, pero es un cambio cultural. Pues hay muchas cosas que simplemente cambian con el tiempo, ¿no? Cambian con el tiempo. Usted no tiene que volverle a caer a ninguna mujer, bueno, menos que se separe, no sé, ¿sí? Y sí, pues nosotros ya pasamos por esa etapa, ¿sí? Ya pasamos por esa etapa. Y si los muchachos de ahora no quieren, o sea, prefieren decir las cosas antes y todo eso, pues bien, ese será el nuevo caso, el nuevo movimiento y ya, simplemente o sea, creo que lo que hay que hacer es como adaptarse y que ni la generación anterior se ponga como, no, esta gente sí está mal por hacer, o porque la manera que lo hacíamos es la correcta, ni que los nuevos digan, no, qué trogloditas, porque pues no, simplemente son tiempos diferentes, ¿sí? Son momentos de la historia diferentes, ya, y eso es lo que hay que aceptar, ¿no? Entonces, porque es que si la nueva generación hace eso y dice, es que hacer eso me parece trogloditas, si le dicen a ustedes, es que usted se va a poner a la defensiva, porque entonces me está diciendo, usted me está insultando porque yo hice esto, ¿sí? A mí se me hace que son como Entonces, esas cosas como de queda bien. también, también, y habrá Esas muchos cosas que son sea, no, yo nunca, esto es tan también falsa, es doble cierto, moral también de es yo cierto para nunca muchos. lo hice cuando la movida era esa. No, es que si es alguien de 40 años que me dice que es que le Claro, parece, no le estoy hablando de un tipo de mi no, edad. no, no, Estoy no, hablando de un no, eso o cincuentón. lógico que lo hizo, o si no lo hizo, quién sabe cómo, pero si me lo dice alguien de 16 años, No, eso es sí, otra eso, cosa, eso es a lo que yo claro. me refiero, si yo le creo, bueno, si ahora no se hace así, bien, ya cambia la situación. Claro, o que el muchacho a los 16 años no tenga o tenga estos temores. Lo entiendo también Claro, perfectamente. No, pues claro, claro, claro. claro, claro, Porque claro, todos ya tuvimos le esos entiendo. temores y si tuvimos, ¿cómo le hago? ¿Cómo tal? Esta Sí, pelada me gusta, ¿cómo llego a ella? Será muy atrevido. Y por eso en muchas ocasiones no se ni hacía. siquiera nos atrevimos. Sí, uno los intentaba y entonces después yo tuve casos de mujeres que después me decían, y Que me usted, denunciaron. que me decían, no, que me decían, ¿y usted por qué Intentó. nunca, o sea, o después que ya pasaban las cosas, ¿por qué se demoró tanto? Claro, Sí, claro. o por qué Porque si hay yo una le, cosa dentro de uno que uno dice, sí, yo le estaba no, mandando las señales, que claro. las Yo señales no. siempre eran lo más oscuro de la cosa, ¿no? Como me No, sí, cogí el total. lado derecho del pelo y ya, Sí, esa era la señal, yo, nada, una qué señal señal. totalmente opaca. Sí, una señal totalmente opaca. Pero sí, yo escuché mucho eso, sí, y también Claro. también escuché historias de gente que lo invitaban a la casa, ¿sí? Cuando yo estaba en Estados Unidos, estaba en un bar, tal, lo invitaban a la casa, la mujer, la muchacha le dijo, vamos a la casa, entonces empezaron a besarse, tal, y entonces él ya empezó a tocarla más, y ella le dijo, no, 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 y mi amigo paró, dijo, bueno, tal, y entonces ¿Por qué paró? como que a la otra semana se encontraron de nuevo porque ni siquiera se llamaron ni nada, se encontraron de nuevo y ella le dijo, no, la vez pasada estaba todo yendo muy bien,
pero pues sí, ¿por qué paró? Exacto, ¿por qué paró? Pues porque usted me dijo. Porque usted me dijo. Porque usted me dijo, sí, ella y la muchacha, de nuevo, y de pronto esto ya no pase, porque esta historia es de, no sé, hace 15 años, ¿sí? Cuando yo estaba en Estados Unidos. Y la muchacha le dijo, no, es que a mí me gusta como eso, me gusta como que poner algo de resistencia pero usted cómo va a saber, Pero ¿sí? eso, pero vea ¿Usted las cómo va a saber? contradicciones. Sí, pero no. No, pero eso, vea las contradicciones, porque es justamente el dicho colombiano de cuando le dicen no es sí. Eso tampoco, no, mira, No, no, a mí tampoco me claro, parece, no. eso es. O sea, No me es parece no, punto. primero, si usted educa, pues yo afortunadamente no tengo que educar a nadie, pero si usted educa a su hija de esa manera, no es que, es que hágase sí, o sea, hágase que tengan que usar fuerza o lo que sea, pues la No, está educando para que se horrible. consiga un petardo, hermano, una persona como Claro, mala clase, ¿no? no. Entonces, no, pues Claro, hágase respetar y cuando quiera, pues también diga, ¿no? O sea, usted también es humano, claro, también, pues acepte la invitación, lo que sea, sí. pero es que ahí yo veo que esa es la verdadera liberación. Cuando usted dice, sí, quiero, Eso, punto. Ah, claro, listo. Claro, claro, son los dos adultos, hágale. claro. Pero no es sí, entonces usted dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? Y menos en esta época. Sí, yo creo que de nuevo ahora con estos, porque pues para nosotros estos son problemas del pasado, sí, o sea, yo ya estoy como muy viejo para Ya estar que en esta situación de no, que tengo 20 años y estoy conociendo a alguien nuevo y estoy en la fiesta y como ir a mandarle el beso, ya estoy muy viejo para esa vaina, ¿sí? Sí, sí, Y sí, yo me imagino totalmente. que de nuevo, la nueva generación capaz que será más fácil y más chévere, ¿no? Que quizá hablen eso, desde que haya comunicación, pues chévere, hermano, ¿sí? Bien, que lo descubran ellos, será su proceso, y de pronto en 20 años o lo que sea, pues cambia y es otra vaina, pues bien, ya mejor dicho, cada generación tiene su vaina, ¿sí? Eso es lo que creo yo al respecto. Pero, Listo. pero bueno, pues que nos cuenten nuestros amigos cómo le mandó la mano a la presa a su esposa, cuando le tocó, Claro, claro, que nos dejen a ver cómo es la vuelta cómo en fue la este vuelta, momento. y los que son nuevos, que nos cuenten cómo es la historia ahora, ¿no? Ahora, Claro, a ver si tienen que hacer la danza del dodo o qué sí, ahora yo para... creo, o sea, yo me imagino, ¿no? Pero no sé, yo me imagino que ahora como la gente no se conoce en persona, se conoce es a través de aplicaciones. el match. Entonces después del match, antes de encontrarse, le dice, pero bueno, ¿vamos o no? Y entonces hay que dar la prueba de que ella dijo, sí, mire que acá usted dijo que quería, tal. Me imagino Claro. que es así, pero no sé cómo será la onda ahora. Y espero no tener que averiguarlo, pero que le digo, esa vaina ya me parece Sí. como un estrés tratar de nuevo conquistarse a alguien de esa manera y toda esa vaina me parece como Era mucho. de los que decía, yo me acuerdo que era de los que decía solo la puntica. Así eran todos, así nos enseñaron a todos. Sí, Pero ciertamente hay que ver eso, hay que uno reconocer esas cuestiones culturales que están, que no, pues, o sea, no claro, son es que eso es chéveres, no son chéveres, importantísimo. sí, o sea, Y en este podcast que le digo, ese señor le dice, yo soy un hombre de mi tiempo, pero es que sería muy chévere de construir ese episodio porque hay que escucharnos y ahí también hay que eso. romper eso de que cuando el otro nos está hablando, todo lo que diga el otro debe ser negado y todo es No, malo y tal no, cosa, no. sino hay que escuchar, abrirnos y decir qué tan cierto y debatir lo que realmente uno tal cosa. Pero el tipo decía cosas como el Estado de Derecho, yo me pongo, hagamos un debate serio sobre el tema y yo lo escucho y digo, pero invito a toda la gente, de verdad, y hay que pegar un enlace en la descripción del episodio para que vayan ahí, lo vean, digan en qué está bien, en qué está mal, en qué están de acuerdo conmigo si yo estoy tomando opiniones raras, equivocadas, desbalanceadas, pero Sí, que que sea como sea un con un diálogo en diálogo. donde están como todas las cosas ahí, es lo que yo veo es alguien que está abriéndose a un debate y personas que están negadas a entrar a ese debate y que por el contrario entraron con una idea que no van a cambiar a través de ese debate. Y yo creo que Sí, sí, uno entra a las conversaciones, eso es como ir a ver una película con la gracia de que uno salga un poquito cambiado, un poquito con mejor. una idea nueva. Sí, claro. Sí, Sí. porque para salir como esas burbujas en las que nos estamos moviendo y que de reafirmación, entonces pues eso no tiene sentido. Me gusta esto, que usted me dé su punto de vista y como hace 20 años que no concordemos o que sí lo hagamos, pero que digamos, ese punto yo no lo había tocado, no lo había visto, No lo está había bien, está pensado. chévere, Sí. no lo había pensado. O, esto está demasiado salido de los cabellos, o es demasiado conservador, o está demasiado woke. Pero bueno, poner las cartas sobre la mesa y hablar, que la gracia es el debate y la construcción con base en ideas, punto. Claro, claro. Y pues sí, al final yo creo que hay una evolución y que seguramente después de todo esto las cosas serán mejores, ¿no? Porque también uno se pone a pensar que sí, que realmente sí estaba como muy sesgado hacia nosotros, hacia los hombres.
¿no? Puede ser. Entonces, Sí, esperemos que sí. definitivamente el mundo ha cambiado que la idea siempre ha sido lo mismo. Pero bueno, no sé, es que no sé si fue una época en la que yo vi en los 90s y las peladas eran iguales que nosotros. No sé si fue una impresión, pero Sí. las peladas iban al colegio. No, mi colegio estaba lleno de mujeres. Claro. O sea, ninguna estaba en la casa No. sirviendo el café para el papá, sino iban a la universidad. Yo ahorita cuando estaba dictando clases en la universidad, de hecho, en algún momento conté cuántas mujeres y había más número de mujeres que de hombres. Sí, ahora hay más mujeres, incluso en ramas, porque bueno, digamos que las ramas sociales era más o menos equilibrado, pero ahora la estadística es que incluso en ramas que usualmente había menos mujeres que hombres, ahora es más o menos 60% mujeres y 40% de hombres. Incluso en cosas como ingeniería y matemáticas que usualmente eran dominadas por los hombres. Pues yo veo eso y digo, no sé. Bueno, una cosa ahí como para dejarlo ahí pensando un poco es también que usted evalúa desde el punto de vista de una persona que tuvo una educación decente y que usted no abusó y no pensaba en eso, ¿sí? Pero seguramente sí había hombres así y seguramente si usted habla con sus amigas, quizá una de las razones por la que lo aprecian es porque usted fue respetuoso, ¿sí? Y canallas y depravados y maltratadores, un montón. Han habido y seguirán habiendo, porque eso es... Y gente que en mi concepto es despreciable. Sí. Bueno, Diego, usted también me contaba que hay elecciones en Colombia. ¿Para qué es que van a votar? Ya para la presidencia, ¿no, Pedro? Para la presidencia. ¿Y usted allá en México vota o no? ¿Nunca ha votado en México? No, he querido, pero no lo he hecho. Y es que después... Si tuviera la oportunidad, ¿por quién votaría? Por Cepeda. ¿Cuáles son los candidatos? Yo ni sé. Cepeda. Sé que hay uno que es como nazi y el otro que es como el normal. Claro. Pero no es normal, en Colombia no es normal un candidato como Iván Cepeda. Iván Cepeda a mí se me hace... Es que yo soy de la línea de Gustavo Petro. Ya. Entonces, cosas que en este momento nos van a cancelar solo por eso, porque esto es como... Pero sí. Petro era la representación de una voz del pueblo, una voz social que no había sido escuchada, un tipo que había sido guerrillero, o sea que para que llegara a la presidencia es porque el país cambió la mirada, porque Petro representaba la llegada de las negritudes, de los campesinos, de las mujeres, de un guerrillero, todas esas cosas en la presidencia de la República. Entonces, eso es un paso brutal, genial. Pero soy de la misma línea, saliéndome de eso, a que Claudia López fuera la alcalde de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá. ¿Por qué? Porque era una mujer, era lesbiana, entonces eso se me hacía súper rompedor. Eso también mostraba el avance de la ciudad. ¿Por qué me peleo con Claudia López? Porque una vez entra a la alcaldía, le envía al ESMAD, les echa el ESMAD a los jóvenes en la Plaza de Bolívar. Sí, que entonces ya digo, ahora tienes poder, ahora tu condición cambió. Claro. Ahí ya me peleo. Y me peleo con Gustavo Petro también por lo mismo. Pero eso es lo normal, yo creo que eso es lo normal. Eso es lo normal, o sea, ninguno va a ser ahí. Y tiene que haber siempre una posición, creo yo. Así usted vaya por el candidato, porque es que la posición es precisamente lo que hace pues que el poder no se sobrepase y no se aprovechen. Pero es que debería ser así. Siempre es así, yo creo que debe ser así. Sí. No, yo creo que no es así. ¿No es así? ¿Usted porque no cree? De hecho, no, de hecho yo creo que en Colombia, digamos, un tipo como la figura de Álvaro Uribe Vélez, nadie lo cuestionó, eran uribistas y eso era como golpes de pecho y papi Dios y tal, o sea. Pero sí debería ser así, yo sí creo que sí debería haber oposición. El deber ser sí. Sí. Pero que eso se lleva a la práctica. ¿Y cómo es que se llama el otro candidato, aparte de Cepeda? Y el otro man es... Yo la verdad no recuerdo. De las Priella. Yo no sé el nombre del man, pero cuando yo estaba viendo los candidatos vi la foto y vi la página de Wikipedia del man y yo dije, no, este man sé que es un hijo de puerca bien pesado, bien de derecha el man, se nota que... No, pero no. El semana estaba en la mesa, ese man cerquita de los paracos. Sí, se ve. O sea, yo lo vi hace años. Y cuando él estaba ahí en una mesa, ese video debe estar en YouTube, con los paramilitares. Yo no sé si el man era abogado o algo, pero el man está ahí duro, de esa línea de derecha de los guerrilleros. Y el man lo acaba de decir en una rueda de prensa. A la izquierda y a la gente del perfil de Gustavo Petro hay que ¿cómo es? Descuartizarlos socialmente,
O sea, Sí, un disco siempre. Pero si lo haces porque en Colombia está el público para eso, hermano. Sí, porque claro. si está ahí para, o sea, seguramente va a haber segunda vuelta y seguramente va a ser estos dos tipos, ¿verdad? Y el hecho de que casi la mitad del país sea de este lado, pues no sé, no sé, lo ¿De hace cuál lado? ¿De cuál del lado lado? de la derecha. Ah, es que el país ha sido 80% de ese lado. Sí, sí. O sea, Y es que el además que país, Colombia ha sido, toda la historia de Colombia ha sido de derecha. derecha, ¿Qué, claro. qué parte ha sido de la izquierda? Pues Este pendejo. esto sí. Y además que como están los discursos últimamente en todo el mundo, pues no sé, habría que tomar una lección y esperemos que Colombia La sí, elección la vamos a saber cuándo va a llegar la elección, como de este temita que del Me tocamos Too, hoy, sí. 20 dentro años de 20 después, años. 20 años después. Dentro de Esperemos que 20 no, años. esperemos que quede pues el que mejor sea, que en este momento la verdad pues sí parece que se peda. El otro la verdad A es mí sí. que pues a veces termina pasando eso, que uno no vota por alguien, sino vota para que no quede alguien. No, Sí, y es que y yo dice, creo. es que este tipo la verdad, sí, ese de la espía ya no me da nada de buena espina. Sí, no, pero más allá de que a uno le dé o no le dé buena espina, creo que la cuestión es analizarlo. Ahí Claro, está el historial, ahí está YouTube, ahí está Internet para analizar a lo que las declaraciones del tipo, quién es el tipo, a quién ha defendido, de dónde sale su patrimonio, sí, sus declaraciones, eso, no quedan, este tipo no me gusta como se dice, no. El tipo tiene unas declaraciones, tal cosa. Y también está el perfil de Iván Cepeda. sí, Un claro. tipo que de causas sociales, un tipo, Iván Cepeda es hijo de uno de los dirigentes de la UP, o sea, un tipo con una formación intelectual muy potente. Usted escucha los discursos, las entrevistas de Iván Cepeda y eso es, yo no sé, es que no hay un punto de comparación cuando usted le dicen a un tipo que solamente sabe hablar de descuartizar y esto es así y la misoginia y ese discursito barato que nos vendieron hace años de yo soy el más berraco y plomo es lo que hay, pues, toda esa cosa a un tipo que se siente, hablemos De de lo las, que le ha pasado, de de las las, cicatrices de nuestro claro. país, de para dónde vamos y cómo vamos a conciliar con esto y qué país queremos, a un país que quiere volver a colgar cabezas en... No, entonces Bueno, ahí pues están ahí los perfiles para que los revisemos. le dejamos a nuestros amigos entonces que hagan esa tarea. Tienen todavía una semana antes de las elecciones. Yo no puedo votar acá, no tengo mi cédula registrada. Y además no tengo dónde votar cerca. Me tocaría irme a una ciudad que queda como a 2 horas y media. Entonces, pues no votaré, pero sí, a los que puedan que hagan su labor democrática y investigan eso. Entonces, yo también voy a hacer mi labor y voy a investigar más de este tipo de las piedras. No, yo vi la página de Wikipedia muy por encima y dije, no, Abelardo de las Priellas. hablar de las piedras. Ya vi la página de Wikipedia del tipo ahí por encima y dije, no, este tipo, No, no. Pero sí, no. sí hay que hacer más a fondo la investigación, definitivamente. Claro. Y yo, una cosa que es como todo, es como esto del Estado de Derecho y todas las cosas, es de leer y documentarse uno con la historia. Así con todo, así con todo, así como uno pide lo del Estado, a ver, las pruebas y esto y tal cosa, así las pruebas de la historia, qué se ha hecho, esto sí lo hicieron, esto no, y no que nos quedemos con me dijo aquel, Sí, no sino, sirve. oiga, ¿sí, cuándo pasó esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el responsable de estas masacres? ¿O quién es el responsable de estas leyes? Y ver qué es lo que, y no irnos con fulano de tal me está diciendo tal cosa. Y es que eso de me dijo aquel es precisamente cómo se crean los juicios, los linchamientos. Todo. Entonces bueno, Las fake news. las fake news. ¿Qué vi esta semana o qué escuchó? Y la serie producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, que se llama Vinil, Vinil. y retrata el lado más salvaje de la industria musical en el Nueva York de los años 70. Drogas, mafias discográficas corruptas y el nacimiento del punk. Más que una serie sobre rock, es una historia sobre cómo la rebeldía terminó convertida en negocio, lo que hablábamos hace 8 días, con una estética brutal y un soundtrack impecable. Vinil muestra el choque entre el arte y mercado en una época donde el rock todavía podía destruir carreras, vidas y también cambiar la cultura popular. Bueno, aquí esta es con este actor de origen. Son como 8 capítulos. Esta serie se quedó en veremos, Mm, pero si usted ve de hecho la entrada, los videos de entrada el primer capítulo es un espectáculo de, de rock and roll, chévere. puro rock and roll, sí. Las sensaciones, lo que es un disco.
la movida, las ganas, la energía, todo esto, sumado también a la visión de, supongo que esa energía es Mick Jagger, Ya. y supongo que la otra, bueno, porque es que no sé si leí, pero bueno, son los productores ejecutivos son Mick Jagger y Martin Martin Scorsese. Scorsese, sí. Sí, entonces pues la estética debe ser, o la energía más bien debe ser Jagger, y bueno, tiene esa violencia y esa energía también de Scorsese en sus imágenes. Bueno, excelente. Está muy buena la recomendación. Yo ni siquiera había escuchado esa serie. Ni siquiera la había escuchado, entonces. Sí, esta la pueden ver en HBO. Ah, está en HBO. Ok, ok. Sí, este yo me lo encontré alguna vez que iba por ahí. Yo había visto la intro de la serie, pero era en la época usted se acuerda que próximamente y tal Ah, cosa, ya, y usted ya. veía como, decía, uy, esa pinta chévere y tal cosa, Sí, y nunca la vi. Y hace como unos 5 años estaba en una tienda de discos y que la veo y digo, esta es la serie, la voy a pillar. ya. ¿Pero la vio hasta Ah, ahorita? ¿O se la repitió? sí, me la repetí, más bien, Ah, me la ya, repetí. ya, ya. Bueno, eso está Me bien. la repetí para traérsela acá a la gente un capitulito por día. Sí, está bueno, está bueno. ¿Y escuchó algún disco también? Claro, entonces tengo dos cositas. Ah, bueno, pero quiero hablarles de una cosa que averigüé. Pero vamos a ver si Pichurria nos puede hablar. Dar la información. Hay nombres de bandas que nacen de una ocurrencia y otros que parecen sacados directamente de una pesadilla histórica. Joy Division pertenece a la segunda categoría. El grupo tomó su nombre de un término utilizado para describir burdeles de prisioneras dentro del universo nazi. Espacios donde mujeres eran explotadas sexualmente por el régimen en medio del horror de los campos de concentración. La referencia apareció en la novela House of Dolls y la banda la convirtió en una identidad artística incómoda, fría y perturbadora. Pero la intención no era glorificar el nazismo. A finales de los 70, el post-punk británico estaba obsesionado con la decadencia, la alienación y la sensación de que Europa todavía caminaba sobre las ruinas psicológicas de la guerra. El nombre Joy Division condensaba justamente eso: placer convertido en maquinaria, humanidad reducida a sistema, belleza nacida del colapso emocional. Y quizá por eso sigue siendo uno de los nombres más inquietantes y discutidos en la historia del rock. Gracias, Pichu. Está buenísimo ese dato. No tenía ni idea que Joy Division se refería a eso. Ni siquiera sabía que eso era algo que habían hecho los nazis entre todas sus vejámenes. Fechorías, Sí. sí. Ah, Joy bueno. Division, ¿Y ahí está la historia del nombre. escuchó algún álbum de Joy Division esta semana? Estoy escuchando algunas cancioncillas y eso, pero no. Solamente me encontré con la historia por el camino y dije, bueno, voy a llevarles a mis oyentes, a nuestros oyentes, esa historia, la historia del nombre de Joy Division. Y mi recomendación musical de esta semana es, hay discos que buscan sonar grandes, otros buscan sonar rotos. Y el nombre de esta semana es Momoko, es el debut de Momoko Gil. Parece hecho para sonar como una conversación a medianoche en una ciudad cansada. Esto tiene jazz espectral, soul minimalista y electrónica que respira como si estuviera viva. No es música diseñada para explotar en TikTok, es música para quedarse suspendido en la cabeza. Desde la nueva escena londinense, esa mezcla extraña entre jazz experimental, trip hop, sensibilidad política, Momoko Hill construye un álbum íntimo, nebuloso y emocional, donde cada canción parece un recuerdo borroso o una confesión dicha en voz baja. Hoy vamos a hablar de uno de esos discos que nos buscan llamar la atención, que no buscan llamar la atención, sino hipnotizar lentamente. Entonces, y le leo quién, el artista Momoko Hill, y el álbum se llama Momoko, publicado el 3 de febrero de este año, de 2026. El sello es Strut Records y el género, pues como ya les dije, es jazz contemporáneo, soul experimental, electrónica, avant jazz, trip hop atmosférico. Entonces dura 39 minutos y fue grabado en Total Refreshment Center en Londres, producido por el mismo artista, Momoko Gil. La mezcla estuvo en manos de Matthew Herbert y la masterización de Alex Gordon en Abbey Road Studios. Bueno, fue grabado en Reino Unido. Este disco tiene 11 canciones, de las cuales yo les quiero recomendar el track número 4, que es Rewind Remind, y el número 5, que es Shadow Boxing, y el número 9, que es When Palestine is Free. Entonces, por favor, escuchen, sobre todo el número 5,
se lo dejo de tarea para que usted me diga qué tal le parece esa Eso. atmósfera. Shadowboxing. Shadowboxing de Mococo. Bueno, ahí está entonces. Gracias, Diego, por esas recomendaciones. Voy esta semana a ver si me pongo a ver algo porque he estado desjuiciado, he estado metido en otro cuento, mejor dicho, no he estado viendo películas ni nada de eso. Pero bueno, tener sus recomendaciones siempre me anima a buscar algo bueno para ver y para escuchar. ¿Y ha escuchado algo de la semana pasada, lo que dejé? ¿Cómo le pareció o no ha tenido tiempo? No, esta semana no he escuchado nada, absolutamente nada. Entonces, Listo, bueno, Pedrito, pero bueno. entonces. Sí, vamos a poner más pilas y les cuento entonces la otra semana y también a nuestros amigos que nos cuenten ahí en los comentarios. Entonces, estas son unas recomendaciones para que usted que está ahí escuchándonos, si no encuentra nada en ese scroll infinito, en esa búsqueda incansable en Netflix que nos muestra un abanico enorme de posibilidades, pues para que se concentre en estos temitas y quizá le guste y quizá tenga una serie para ver esta semana, una película o un disco para escuchar y no solamente lo que le ofrece el algoritmo. Bueno, Pedrito, ¿algo más que agregar en su defensa? No, nada más, vemos la próxima semana. Listo, hermano. Bueno, si usted está pasando por malos momentos, si está pasando por un momento oscuro, nada, el tiempo cura todas las heridas, los tiempos cambian, la vida es esa, la vida tiene subidas y bajadas. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Dele, comparta este contenido, para nosotros es de gran ayuda, envíeselo a sus familiares, a sus amigos y al que sea necesario, con eso nos ayuda muchísimo. Nada, nos hablamos o nos escuchamos la próxima semana. Déjenos los comentarios aquí abajo. Cuídense mucho. Esto fue ¿Qué video? Escúchenos cuando tenga tiempo. Y si nos quiere apoyar, hágalo sin mente. ¿Qué video? Es una producción de Zoofilia Controlada. Música y mezcla del maestro Maximiliano Ruiz. Idea y conducción, Pedro Rangel y Diego González. Gracias por escuchar.